Dios. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por la bendición de estar aquí en esta tarde en la casa del Señor, ¿verdad? Le invito a abrir su Biblia, por favor, en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, el capítulo número 1, Efesios capítulo 1. Ahí vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios. Cuando usted lo tenga, indíquemelo con un amén. ¿Qué le parece si hacemos una oración primero? Dios amantísimo y buen Padre, en esta hora, Señor, nos acercamos al trono de tu gracia. Te pedimos que bendigas nuestra vida al meditar en tu palabra, Señor, esta palabra tuya que es santa, que es bendita, y que cuando nosotros la leemos y meditamos en ella, somos bendecidos en una forma muy especial. Ayúdanos, Señor, en esta hora, usa nuestra vida y bendice la vida de cada uno de nuestros hermanos que están aquí presentes en tu casa. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? La epístola de Pablo a los Efesios, el capítulo 1, dice de la siguiente manera: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, y según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El versículo 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. El Señor bendiga su palabra, hermanos, en nuestra vida. Le invito a ocupar su lugar en esta hora en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor porque Él es bueno. ¿Verdad que sí? Uno de los temas sobresalientes en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, bueno, hay tres temas que sobresalen en esta hermosa epístola, y uno de ellos es la exaltación del creyente en virtud a la obra redentora de Cristo, ¿verdad?
También otro tema que resalta en esta epístola es la naturaleza de la iglesia, que somos nosotros, hermanos. Y un tercer tema que pudiéramos considerar también y que lo vemos en esta epístola, habla acerca de la conducta cristiana. Este pasaje que escogimos resalta, si usted lo notó en la lectura, algunas acciones divinas que nosotros los cristianos gozamos en la persona de Cristo. Amén. Somos bendecidos, privilegiados, afortunados de ser hijos de Dios. ¿Cuántos de ustedes se sienten afortunados de ser hijos de Dios? De ser parte de la familia de Dios, de pertenecer al cuerpo de Cristo. Amén. Y el apóstol San Pablo da una serie, como 7, 8, 10 características muy interesantes que pues el tiempo no nos alcanzaría a considerarlas todas, pero vamos a considerar algunas 3 o 4 para que nosotros entendamos lo que Pablo estaba hablando. En el versículo número 3 presenta uno de esas acciones divinas, esos beneficios del creyente, ¿verdad? Que gozamos en el Señor Jesucristo. El versículo 3 dice que Él nos bendijo. A lo mejor no me escuchó. El versículo 3 dice que Él nos bendijo. O sea que usted y yo somos bendecidos en el Señor. Amén. Dice el apóstol Pablo en el verso 3, nos bendijo con toda bendición espiritual. Amén. Qué interesante es esto, ¿verdad, hermanos? Porque mire, el inconverso, la persona secular, la que no tiene a Cristo en su corazón, aquel que no sirve al Señor, normalmente le atribuye a Dios cualidades negativas, ¿verdad? Por ejemplo, piensan que Dios es un Dios que castiga, que normalmente está castigando. Piensan que Dios es un Dios que juzga, que normalmente está juzgando a las personas. El hombre natural, el inconverso, la sociedad inconversa, tiene el concepto de Dios que es un Dios que condena, ¿verdad? Un Dios siempre en términos negativos, que juzga, que castiga, que condena. Pero para nosotros los cristianos, hermanos, es diferente, porque sabemos que Dios, aunque tiene la facultad, porque Él es un Dios soberano, de hacer esas cosas, de castigar y juzgar, amén, sabemos que Dios se place o se complace en bendecir. Para nosotros los cristianos, Dios es un Dios que nos bendice. El Dios que habla la Biblia es un Dios, hermanos, que se deleita en bendecir a sus hijos, en bendecir a su pueblo. Aleluya. Y me gusta cómo habla Pablo acerca de este tema y cómo refiere Pablo acerca de este tema de que Dios es un Dios que bendice, porque Pablo dice que, o usa las palabras o la frase, toda bendición. Amén. Y esto nos da la idea que las bendiciones de Dios, escúcheme bien, no tienen límites. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Las bendiciones de Dios no tienen límites para sus hijos. Él te bendice en todas las áreas de tu vida.
Te bendice en lo físico, en tu salud. Amén. Nos sana de enfermedades. Cuando estamos enfermos, Él tiene la potestad, la capacidad y el poder para sanarnos. Nos bendice en ese mismo tema, muchas de las veces salvándonos y protegiéndonos de enfermarnos, de contagiarnos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Algunos en la iglesia, en esta época de pandemia, se le llamaba el año de la pandemia. No, ya vamos para 2 años, ¿verdad? La era de la pandemia ahora se le está llamando, porque parece que se había rebasado con las vacunas, pero siguen saliendo nuevas cepas, ¿verdad? Virus que siguen atacando la vida de los seres humanos. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, a 1 año de distancia, a casi 2 años de distancia, el Señor nos ha guardado? El Señor nos ha protegido. El Señor ha guardado tu familia, ha guardado tus hijos, ha guardado tus nietos. Aleluya, porque Él se deleita en bendecirnos. Bendito el nombre del Señor. Nos bendice con toda bendición, en lo físico, en lo económico. El trabajo ha bajado, las posibilidades económicas se han limitado, hermanos, pero hasta aquí la mano de Dios no nos ha soltado. La mano de Dios nos ha seguido sosteniendo. Dios se ha seguido manifestando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Dios ha estado presente mes tras mes en nuestra economía. Aleluya. En el tema de seguridad, el Señor nos ha protegido. El Señor nos ha guardado. Nos ha guardado de la mano enemiga. Nos ha guardado de la gente violenta. Nos ha guardado de la gente malintencionada. El Señor hasta aquí ha guardado tu vida, ha guardado tus hijos, ha guardado tu familia, ha guardado tu casa en todas las áreas de la vida, hermano. Por eso Pablo no se equivoca y dice, nos ha bendecido con toda bendición. Aleluya. Gloria a Dios. Dios se ha bendecido en gran manera. Y nosotros lo podemos comprobar en este tiempo difícil que nos ha tocado vivir. En este tiempo de angustia, en este tiempo de muerte, en este tiempo de enfermedad, en este tiempo de contagio, en este tiempo de falta de economía, en este tiempo de falta de seguridad, en este tiempo el Señor te ha bendecido en muchas maneras y en muchas áreas de tu vida y de nuestra vida. Y no nos queda más que darle gracias a Dios. El Señor nos bendijo. Eres un bendecido. Eres una bendecida de parte del Señor. Amén. Podemos decir, sin lugar a duda, lo que la palabra del Señor nos enseña. Podemos decir con toda convicción, Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? ¿Se siente contento con el Señor porque usted está bendecido? A lo mejor esta palabra de esta tarde, esta reflexión, le puede cambiar el concepto un poquito. Si usted estaba pensando de que pues no estaba tan bendecido, a lo mejor usted dice, pastor, pues yo estaba pensando que estaba bien amolado, que problema tras problema y situación tras situación. No, hermano, esas son mentiras del diablo. Usted es una hija de Dios, usted es un hijo de Dios y por tanto usted es bendecido y bendecida de parte del Señor.
Téngalo por seguro. Aleluya. El versículo 4 me gusta mucho porque el apóstol Pablo dice que Él nos escogió, según nos escogió en Él, amén, antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios. Antes de la fundación del mundo. Y aquí hay algo muy interesante, una nota muy interesante que yo les quiero referir en esta meditación, que dice así: la redención del hombre no es consecuencia de una petición que el ser humano le haya hecho a Dios, sino todo lo contrario. La redención del hombre es algo que Dios elaboró desde la eternidad. Amén. Es algo que Dios elaboró desde la eternidad. O sea, Dios ya había determinado la redención del hombre, bendecir al ser humano antes de que nosotros fuéramos formados. Y eso me hace entender a mí que Dios no es un Dios improvisto. Eso me hace entender a mí que Dios nunca tiene un plan B, porque Él es un Dios perfecto, sabio e entendido, que nunca se equivoca y que todo lo que Él planea sale a la perfección, porque Él es un Dios sabio. Aleluya, nuestro Dios es un Dios sabio. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Y Él determinó la redención nuestra, hermanos, desde la eternidad. Gloria a Dios. Aún, fíjese, sabiendo Él de que nosotros los seres humanos en un momento determinado nos íbamos a olvidar de Él, o íbamos a tratar de ignorarlo, o nos íbamos a rebelar. Aún así, el Señor ya había determinado escogernos. Amén. Gloria a Dios. Y los vemos en las historias de la Biblia, hermanos. Cuando leemos la historia, por ejemplo, de Jonás, huyó de Dios. Dios lo mandó a Nínive y se fue para el lado contrario, a Tarsis, huyendo y desobedeciendo a Dios. Pero en su misericordia y en la gracia de Dios, volvió. Dios lo encontró y lo sacó aún desde las entrañas de un gran pez y de las profundidades del mar, para cumplir su propósito que tenía para la vida de este hombre Jonás y de esa ciudad Nínive. Porque los propósitos de Dios se cumplen. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya, bendito el nombre del Señor. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, al Evangelio según San Juan, y vamos a buscar el capítulo número 15. San Juan, capítulo 15. Mire lo que dice el versículo 16, por si tenemos alguna duda de que el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dice San Juan 15, 16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aleluya. Entonces podemos entender en una forma práctica, amados hermanos, de que si estamos aquí en el conocimiento de la Biblia y de las cosas de Dios, pues realmente no es tanto de nuestra nobleza de corazón, que nosotros digamos, bueno, es que yo ando siguiendo a Dios o quiero buscar de Dios porque pues tengo un corazón noble, ¿verdad? Porque yo tuve la iniciativa de buscar de Dios.
No, hermano. La Biblia nos enseña lo contrario y nos dice que a pesar de nuestra dureza de corazón, de nuestra dureza de cabeza, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar, hermanos, de que somos tan obstinados muchas de las veces a hacer lo malo y lo negativo, el Señor en su gracia y misericordia, Él nos eligió, nos buscó y puso los medios para que nosotros nos volviéramos a Él. Bendito el nombre del Señor. Tú eres cristiana y eres cristiano, o eres salvo, o eres salva y estás aquí simplemente por la misericordia y por la iniciativa que el Señor hizo. Estás aquí porque el Señor te buscó. Ahora, a lo mejor usted se pregunta, bueno, entonces yo estoy aquí porque Dios quiso. Entonces Dios no quiso que mis hermanos o mis amigos o mis vecinos que son inconversos. No, hermano, Dios quiere para todos. El asunto está en la dureza del corazón de la persona. Necesita ser dócil al llamado. Amén. Dice la Biblia, el reino de los cielos se hace fuerte y solamente aquellos que son valientes, decididos, son los que arrebatan el reino de Dios. Dios es un Dios de amor y Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, que ninguno perezca, dice la palabra. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso dice la Biblia. Amén. O sea, Dios siempre buscando la manera, hermanos, de que nosotros nos acerquemos a Él. Entonces el apóstol Pablo está hablando en esta epístola a los Efesios que el Señor nos bendijo, el Señor nos escogió, amén. Y también dice el versículo 5 que el Señor nos predestinó. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Gloria a Dios. El Señor, hermanos, nos predestinó. Entonces esto nos da la idea de que todo lo que sucede en la vida de nosotros, en cierta manera, está decidido por Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aparece una palabra clave aquí. Nos predestinó en amor. Esa palabra amor es fundamental, es clave. Si tiene forma de marcarla, márquela, subráyela. Porque todos los tratos y las intenciones de Dios para nosotros los seres humanos se basan en esa palabra amor. Qué hermoso es esto, ¿verdad que sí? Amén. Entonces, por la predestinación fue para que nosotros viniésemos a ser hechos hijos de Dios. Amén. Estás aquí porque el Señor te eligió, te escogió, te predestinó. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Entonces nos habla acerca de la importancia que nosotros tenemos para Dios, hermano. El gran valor que nosotros somos para el Señor. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a buscar Romanos, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo número 8. Ahí búsquelo en su Biblia, por favor, para poder leerlo. El versículo número 28. Romanos 8, 28. Abra su Biblia porque vamos a leer algunos versículos ahí, hermosísimos.
que nos hablan acerca de esto de la predestinación, ¿verdad? ¿Lo tenemos? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y fíjese lo que dice ahí, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Aleluya. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo el que murió, es el que murió, más aún el que también resucitó. ¿Cuántos dicen amén? El que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Y fíjese lo que dice aquí el apóstol San Pablo en esta disertación hermosa. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Hermanos, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Qué hermosa bendición, hermano, el Señor nos da y nos concede. El Señor nos bendice, el Señor nos ha escogido y el Señor nos ha elegido predestinándonos desde antes de la fundación del mundo. ¿Quiere ponerse de pie en estos momentos y decirle al Señor: Señor, te doy gracias por tus bendiciones. Señor, te doy gracias porque has sido bueno para mi vida. Gracias, Señor, porque el hecho de ser hijo tuyo, ya por eso soy bendecido. Aleluya.